Importante, se dio la información que se desmanteló un campamento específicamente dedicado a temas ilegales, ventas de drogas, prostitución, extorsión, y también en el área hay una gran devastación. Para que nos brinde mayores detalles lo que encontraron, y esto forma parte, entendemos, de la operación Arcángel Miguel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, así como lo has dicho, pero es importante que en Darién llevamos la campaña, precisamente la campaña Darién. Dentro de esa campaña hemos realizado una serie de operaciones tendientes a lo que es el tráfico de personas, el narcotráfico y este tipo de actividades ilícitas que golpean duro nuestra frontera sur. En ese sentido, la operación Arcángel Miguel tuvo 3 personas aprehendidas como resultados importantes, la destrucción de más de 25 estructuras campamentarias. De igual manera, se espera posteriormente, en los próximos días, la más destrucción de diferentes campamentos y la inspección tanto del Ministerio Público como peritos en medio ambiente. Esto de peritos ambiente es importante porque vamos a ver la deforestación en las fuentes hídricas del lugar, sí, y de igual manera una deforestación en cuanto a la seguridad ambiental de esa área. Así que son resultados operacionales importantes de la operación y que conlleva precisamente a garantizar la paz y la seguridad en esta importante región. Este campamento ilegal era grande en extensión. ¿Qué tanto abarcaba? Sí, hubo una deforestación grande para poder establecer estas estructuras campamentarias, pero con operaciones en coordinación con el Ministerio Público, peritos de medio ambiente, hemos logrado tener tropas actualmente ahí en ese lugar, garantizando que se suspenda lo que es la deforestación que se mantiene en esa área. Geográficamente nos ubica al detalle de este campamento. Es el río Ganamembrillo, es la ruta que sale hacia el sector de Carreto, es el sector norte. Prácticamente arriba de Membrillo hay 2 estructuras campamentarias, se llamaban Aguacate y Dos Bocas. En esta área es donde se mantenían este tipo de personas haciendo este tipo de actividades ilícitas que golpean grandemente la tranquilidad del área. Cuando ustedes toman control de este campamento, ¿qué encontraron? ¿Había migrantes? Bueno, ¿qué encontraron? Habían estructuras como este tipo de tecnologías para el internet satelital, SCARM, que son precisamente lo que se utilizan. Entonces muchas veces este tipo de estructuras o este tipo de organizaciones aprovechan la vulnerabilidad del migrante para crear una economía prácticamente ilícita en esa área. ¿Cómo cuál? Precisamente los cobros que se le hacen muchas veces a los migrantes y facilitan el acceso de un migrante de un punto hacia el sector de Ganamembrillo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por canalizar el flujo de migrantes en una sola ruta, que es la ruta de Cañas Blancas. Eso nos permite optimizar los recursos del Servicio Nacional de Fronteras y de igual manera brindarle una mayor protección a los migrantes. Entre las ilegalidades que encontraron en ese campamento, venta de droga, prostitución, ¿qué índice los llevó a eso, a determinar esa? En este momento el Ministerio Público se mantiene realizando las diferentes investigaciones. Sí es importante este tiempo de las investigaciones para determinar los tipos de acciones ilícitas que se desarrollaban precisamente en esta área. Sí, importante también ese mensaje hacia los migrantes que usted ha mencionado. Están tratando de canalizar en una sola ruta a manera de protección. ¿Se está cumpliendo esto, comisionado, o sigue difícil esa tarea? Siempre es un desafío, sí, por las connotaciones geográficas de Darién. Sin embargo, sí hemos visto una disminución en el flujo migratorio desde julio y agosto. Estamos hablando que en el mes de junio, generalmente por mes estamos arriba de 30.000 migrantes. En el mes de julio bajamos a 20.000 y agosto la tendencia a la baja continúa con 16.000 aproximadamente. Eso nos indica que las acciones y el esfuerzo del Servicio Nacional de Fronteras y de manera integral de las diferentes instituciones del Estado está dando resultados positivos. Sí, ¿es el campamento más grande que han encontrado o han encontrado similares, más pequeños, o hay otros de mayor extensión, comisionado? Generalmente mantienen casi la misma estructura. Eso va a depender de la cantidad muchas veces de acciones ilícitas, de migrantes, del área precisamente geográfica que les permita a ellos quizás poder acondicionar un lugar para eso. Sí. Pero el tamaño va a variar
muchas veces dependiendo del terreno donde ellos lo ¿Qué materiales usan para esos campamentos? Precisamente madera. Usan un tipo de plástico que hacen las veces del techo, y precisamente generalmente más madera, que la utilizan devastando los árboles del área. Sí, ¿esto se presta también para la trata de personas? Sí, definitivamente que hay un tráfico de personas, que son algunos de los delitos que el Ministerio Público va a estar entonces próximo a realizar las diferentes investigaciones dentro de su proceso. Comisionado, ¿podemos decir que esta ruta sería una ruta VIP del crimen organizado, de estas grandes estructuras, como por ejemplo el Clan del Golfo? Mira, nosotros no reconocemos esta ruta como tal. Como te dije, tenemos la ruta de Cañas Blancas. Sin embargo, sí es importante la existencia al otro lado de la frontera de actores no estatales, que definitivamente sí existen, y que una de las características del crimen organizado es la interconexión. Entonces, y de repente sería preciso quizás investigarlos con más cabalidad, pero sin embargo, dentro de las investigaciones se verán los resultados con respecto a las participaciones de estos actores no estatales que bien tú mencionas, como el Clan del Golfo. ¿Las penas cuáles son las penas a estas personas que están dentro de este delito? Bueno, el Ministerio Público ha tenido importantes aciertos en cuanto a la consecución de importantes penas con el delito de tráfico de personas. Son delitos que el Ministerio Público ha logrado condenas, pero eso va a generar mucho, o va a depender mucho de los acuerdos de pena que muchas veces lleguen con los presuntos delincuentes. Entiendo que en el área hay nativos. ¿Han encontrado algún tipo de resistencia a los nativos cuando se da este tipo de operativos, lo que ustedes encuentran con estas estructuras improvisadas? Sí, definitivamente quizás se ve desde un punto de vista económico, pero sin embargo hay que ver en un enfoque un poco más amplio, un enfoque en cuanto a la seguridad humana. Quizás se ve como una opción de recibir algún beneficio económico. Sin embargo, detrás de este beneficio económico puede haber un crimen organizado, puede haber interconexiones que al final del camino crean una inestabilidad a un futuro para las poblaciones que se mantienen en esta área. Ahora, ¿puede haber cooperación de los grupos nativos con estas estructuras, con el crimen organizado, con quienes se dedican a esto, comisionado? ¿Se ha hecho esa docencia también? Y anteriormente, si se ha llegado a sancionar a esas personas, ¿entienden la gravedad del tema? Bien, la operatividad del Servicio Nacional de Frontera ha sido amplia. Son muchas las operaciones que hemos llevado tendientes a minimizar este tipo de delitos, y en ese sentido también hemos puesto ante las autoridades competentes a muchas personas, ya sean originarios del lugar o colombianos. No podemos determinar que solamente sean cometidas por personas que residen en estos lugares. Sin embargo, también han existido condenas para grupos, personas de nacionalidades colombianas. Sí, entiendo que dentro de las medidas que se ha adoptado por parte de instituciones también como el Servicio Nacional de Migración, está comisionado el tema de la aplicación de medidas biométricas. ¿Ha funcionado esto? Vemos reportes cada cierto tiempo de delincuentes de alto perfil, como se dice, que están ingresando por la selva de Darién. Bien, precisamente es amplio, es un fenómeno global la migración, y tenemos que verlo de los tres enfoques de seguridad que tiene un país. Cuando vemos de seguridad humana, cuando vemos la seguridad nacional, involucra a este tipo de personas que vienen quizás de otros continentes con antecedentes terroristas. Entonces, ahí es importante las acciones biométricas que hacemos para detectar el historial de estas personas. Y cuando vemos igual la seguridad pública y la seguridad humana, esto nos conlleva de repente a que el trabajo es un esfuerzo integral, es un esfuerzo de muchas instituciones, y que al final del camino tenemos resultados operacionales exitosos en cuanto al flujo migratorio que se mantiene en esa área. Comisionado, regresando al tema en sí del campamento ilegal que ustedes encontraron, ¿ya fue destruido? ¿Esto toma su tiempo? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, en este momento el Ministerio Público está haciendo sus respectivas investigaciones, sus acciones, y de igual manera los peritos de medio ambiente. Tenemos tropas en el lugar que se mantienen ya consolidando esa área, y esto va a tomar unos días. En cuanto a la operación, ahorita se mantiene aún en la fase de ejecución, y una vez ya finalice la operación, veamos los resultados que tienen tanto para el Ministerio Público como para los peritos de medio ambiente. Creo que al inicio mencionaba que encontraron unas 25 estructuras. ¿Se refería a ese tipo de estructuras? Ese tipo de estructura que bien me
me preguntaba, que Sí. son rudimentarias de madera con una lona que le ponen como techo, prácticamente 25, pero no se descarta de repente que vayan a existir más Sí. estructuras de esta. Construida por los... Sí, por las mismas personas que se dedican a hacer algún tipo lo de... que se conoce como coyotes. Podría ser. Necesitaríamos entonces determinar el grado de participación de las personas. Ya le correspondería al Ministerio Público Sí. encasillarlos en el tipo penal que se esté realizando en esa área. Comisionado, esas medidas para frenar la migración que se habían adoptado, por ejemplo, el tema de las cercas estas de púas y demás, ¿eso se sigue aplicando? Es que en la selva o en la estructura hay puntos obligados, ¿no? Ujú. Que entonces es lo que tratamos nosotros con la cerca, cerrar eso y poder canalizar ese flujo hacia un lugar que sea más ventajoso para nosotros y más ventajoso para el migrante. O sea, sí se mantiene la cerca, pero en puntos o terrenos clave que nosotros estimamos que pueden ser muy peligrosos para las propias tropas, no para nosotros mismos como para los migrantes. Y restarle ese accionar a cualquier tipo de personas que trate de no orientar bien a los migrantes que se mantienen en esa área. Sí. Comisionado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que agregar de esa parte operativa que sigue realizando Senafrón, sobre todo para enfrentar esta problemática? Senafrón seguirá siempre dando la seguridad en las áreas fronterizas de nuestra república y estamos siempre prestos a contribuir a la paz social y pacífica de nuestro país. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. El comisionado Edgar Pití, inspector general de Senafrón, explicando un poco más lo que comunicaron que encontraron en cuanto a este campamento clandestino, que procede y por supuesto ese trabajo en sitio, ¿no? Y de manera de llegar y llevar ese mensaje a los migrantes irregulares. Se busca, como mencionaba el comisionado, es concentrar por lo menos el paso hacia un solo sector, de manera que sea medida de protección también para quienes se atreven pues a pasar por la selva de Darién. Por supuesto que vamos a volver a conversar. Claro. Gracias por acompañarnos. La hora 6:28. Avanzamos con más esta edición de Noticias.